estos momentos Honduras ha cambiado la Constitución para que se pueda hacer una Charter City o una Free City, que sería más o menos, para que ustedes se hagan una idea, una nueva ciudad en la cual habría libertad económica y libertad de leyes. De tal forma que se podría plantear un nuevo sistema, o un nuevo tipo, un nuevo método o un nuevo modelo, realmente diferente a lo que conocemos hoy en día, que son todas ciudades-estados, o en el sentido de ciudades estatales, que el Estado está dentro, o sea, el Estado interviene en las ciudades, de tal forma que las leyes del Estado repercuten sobre la ciudad, tanto leyes económicas como cualquier otro tipo de leyes. Entonces, por eso se organizó el futuro de las ciudades libres, como el primer congreso sobre el futuro de ciudades libres en Honduras, en Roatán, precisamente como lugar posible, no futuro, sino presente, en el cual se puede generar una de estas ciudades. Entonces, lo que voy a más o menos a explicaros hoy o a enseñaros hoy, que después si quieren en el turno de preguntas podemos hablar de muchas de las cosas que se hablaron en Honduras, es un poco sobre el planeamiento a la hora de diseñar una ciudad libre, cómo se puede realizar. Puesto que no se puede hablar de ciudades libres si tampoco son entendidas desde el punto de vista de planeamiento como planeamiento contractual o planeamiento voluntario. El planeamiento que tenemos hoy en día aquí o en cualquier otra ciudad del mundo es un planeamiento no contractual, un planeamiento coercitivo, tipo centralizado, en el cual hay un órgano director, el cual planifica las ciudades de arriba, establece usos, establece densidades, establece crecimientos, etcétera. Pues eso claramente no podría estar en la Free City, puesto que si el planeamiento no es libre, no podrían haber precios de mercado, no se puede saber en cada momento de tiempo cuándo hay que invertir en un uso o en otro, en cada momento de tiempo, ¿no? Entonces, la charla se va a basar precisamente en eso, en cómo podemos realizar un modelo de urbanismo en el cual pueda existir una ciudad de libre mercado también en planeamiento urbano. Primero voy a hacer una introducción en la cual voy a explicar un poco la importancia que podría tener una Free City para Latinoamérica, o está siendo una Free City en Latinoamérica. Y luego ya pasaremos a los modelos propuestos, que pueden ser diferentes, pero pasaremos a ellos. Un segundito. Son algunas de las preguntas que hay que hacerse cuando vamos a intentar pensar en una ciudad libre. La primera es cuáles son los principios que definen una ciudad libre. La segunda es cuáles son las tácticas a seguir para poder conseguir esa ciudad libre. La tercera sería cuál sería el mejor lugar para diseñarla. La cuarta, qué haría que las personas fuesen a esa ciudad libre, o ciudad, a mí me gusta llamarla la ciudad de libre mercado, como veremos ahora. Y luego, qué sistema de gobierno tendrían esas ciudades o necesitarían esas ciudades. Yo voy a enseñaros hoy cuatro modelos, cuatro posibles modelos. El primero es una compañía-ciudad, una ciudad-compañía, como si fuese una empresa. Un segundo modelo que sería una ciudad pensada como una gated community, una colonia, creo que lo llaman ustedes, ¿no? Colonia le llaman ustedes aquí, ¿verdad? La tercera sería una ciudad con muchas gated communities o ninguna. Y la cuarta sería una ciudad creada a partir de aceptación de ofertas, que ahora explicaré lo que sería. Todos estos modelos que voy a enseñaros, que no sé por qué la presentación pone 1A, 2A, 3A, sería de 1, 2, 3, 4, son todos pensados para ciudades de cero, es decir, en un lugar donde no hay nada. Habría que pensar que también sería posible en ciudades donde ya existe algo, convertirlas en Free Cities, o lugares como, por ejemplo, ciudades que antiguamente han quedado devastadas con los huracanes, etcétera, el Katrina o etcétera, cualquier ciudad que en su momento funcionaba, que ha quedado colapsada por completo porque ha sido derruida. Ahora también sería una posible estrategia de poder crear una ciudad libre ahí. Cuando empecé a explicar los modelos de ciudad libre, antes de empezar a explicar estos cuatro modelos, voy a explicar las ventajas y desventajas que podría haber con respecto a crear una ciudad libre en un lugar donde no hay nada, o las ventajas y desventajas que habrían en crear una ciudad libre en una ciudad que ya existe hoy en día o que ha quedado derruida por un huracán o por un desastre natural. ¿De acuerdo? No está en la presentación, pero lo voy a incorporar porque creo que es algo también como posible
alternativa. Entonces, ¿cuáles son los principios que definen una ciudad libre? Sin duda alguna, los principios que definen una ciudad libre son los principios del libre mercado. Es decir, propiedad privada, principio de no agresión y libertad de intercambio. Es fundamental que estos tres principios sean los que rijan una ciudad libre. No puede haber una ciudad libre si estos tres principios no se respetan. Por eso, en realidad, a mí no me gusta hablar de free cities, sí me gusta hablar de free market cities. Porque en realidad, hablando de free cities, siempre y cuando se realicen de forma voluntaria y las personas que la organicen y las personas que vayan a vivir en ella lo hagan de forma voluntaria, podría incluso haber free cities comunistas. Perfectamente. Si unos señores deciden establecer una ciudad en comuna y gente que quiere vivir ahí en ella, no está secuestrada, o sea, pueden salir cuando quieran, no es como Fidel Castro que deja salir la gente de Cuba, sino todos irían, y eso consigue que triunfase en el mercado, pues sería respetable. Y estaría dentro de una ciudad libre, porque es voluntaria. Pero el concepto que yo entiendo de ciudad libre es una free market city. Una ciudad de libre mercado y por lo tanto los principios que imperan son principios de mercado. Propiedad privada, respeto a la misma, leyes que protejan la propiedad privada, principio de no agresión y libertad de intercambio. A partir de estos tres principios se pueden desarrollar todo tipo de normativas y leyes. Pero esos tres principios tienen que ser básicos. Si esos tres principios no se respetan, ya no estaríamos hablando de free market city. ¿Cuál sería el mejor lugar para crear o diseñar una ciudad de libre mercado? Pues bien, para mí el mejor lugar, sin duda alguna, sería cercano al mar o en una isla. Pero vamos a ver de dos maneras, o sea, yo no podría decir exactamente que en el mundo actualmente no hay free market cities, no existen. Sin embargo, hay una serie de ciudades que están cerca del free market city. Por ejemplo, Singapur, o Taipei, o Hong Kong, que es la más especial de todas. Para que ustedes se hagan una idea, Hong Kong fue la esperanza para ese lado del mundo en el cual existía la gran comunista China, y mucha gente cuando se originó con Hong Kong pensó que China iba a aniquilar Hong Kong, la iba a eliminar. Sin embargo, la realidad es que con el paso del tiempo, Hong Kong ha eliminado el comunismo en China. Hong Kong ha sido la salvación para muchas personas que han podido salir adelante en Hong Kong. Hong Kong ha sido, sin duda alguna, esa ciudad, o esa estrella de esa luz que ha permitido que en Oriente muchas culturas se hayan podido desarrollar o muchas personas hayan salido de la pobreza y han visto como oportunidad de salida dicha ciudad. Además, Hong Kong, si analizamos, por ejemplo, diferentes rankings que miden los índices de libertad, ya sea, bueno, cuando se habla de libertad, indudablemente hay muchas formas de medir la libertad, ¿no? Vamos a ver algunos índices, por ejemplo. Este índice, que es el de Index of Economic Freedom World Ranking, Hong Kong es el número 1. Sobre una puntuación de 100 máximo, Hong Kong tiene 89,7. ¿Qué tipo de libertades miden aquí? Pues tanto libertad de mercado, libertades financieras, libertades del mercado laboral, libertades de taxes, todo tipo de libertades las miden en este índice. En otros índices, es verdad que Hong Kong no aparece la número 1. Por ejemplo, en The Global Competitiveness Index, Hong Kong aparece la número, creo que es la 11. ¿De acuerdo? Está más abajo. Pero sin embargo, Hong Kong vuelve a aparecer el número 1 en otros índices, como por ejemplo The Economic Freedom of the World Index 2008. Sobre 10 puntos tiene 9,05. O sea, Hong Kong indudablemente es una de las ciudades más cercanas al free market. Luego, en infraestructuras, por ejemplo, Hong Kong, en calidad de todas las infraestructuras está la segunda a nivel mundial. En la calidad de carreteras, la número 2 también. En calidad de infraestructuras portuarias, el número 1. En calidad de infraestructuras de aeroportuarias, número 1. En calidad de oferta de electricidad, la número 1. Bien, claramente es una ciudad que en lo que serían las infraestructuras de la ciudad que sirven o son muy necesarias para el progreso, está en el número 1 del mundo. Y es más, el gobierno de Hong Kong
no administra ni regula estas infraestructuras. Son entes privados los que se encargan tanto de la energía eléctrica como del transporte o las carreteras. Son entes privados los que la manejan, los que la gestionan, es la palabra correcta en español. Y además abogan porque sean los privados los que hagan dichas gestiones. Como decía hace un momentito, si me preguntan un lugar para poner una Free City o una nueva Free City, diría cualquier lugar del mundo es bueno. Sin embargo, dadas las condiciones geopolíticas que tenemos ahora mismo en Latinoamérica, en la cual hay una importante cantidad de países en las cuales hay un socialismo muy importante, en la cual hay una pobreza bastante importante en muchos países, en la cual hay algunos países que se ven afectados por la inseguridad, por los narcotraficantes, en las cuales, de toda Latinoamérica, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay solo 2 o 3 países que se salvan un poco de este caos en el que está sumida Latinoamérica. Y cuando digo Latinoamérica, refiero a Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Pues si me preguntas a mí un lugar ideal o estrategia política para establecer una Free City, diría una isla o un lugar de la costa de Latinoamérica, sin lugar a dudas, puesto que sería un foco de atracción para creación de riqueza. De tal forma que muchas personas que viven en estos países, que están sumidas en la pobreza, puedan emigrar a esta ciudad buscando un futuro mejor. Claramente la estrategia no es crear una Free City, la estrategia es intentar crear más Free Cities. O sea, no solamente una, no solo una Free Market City, sino varias, y que se vayan creando a lo largo del continente. Y si eso se puede extrapolar al resto del mundo, pues mejor que mejor. Pero indudablemente las ciudades que hoy conocemos en el mundo no son Free Market Cities. Si Hong Kong es un ejemplo. Por eso digo yo que Hong Kong es el ejemplo en el cual se puede transmitir. O sea, Hong Kong fue la esperanza para el pueblo chino. O sea, de hecho Hong Kong yo estoy convencido que fue un poco el caniculó el comunismo en China. ¿China comunista sigue existiendo? Sí, pero la realidad es que en el red de mercado, o sea, no existe libertad, por ejemplo, de expresión. Claramente no existe muchas libertades en China todavía, pero en cuestiones de libertad económica, la realidad es que China es un país muy abierto hoy en día. Y probablemente esta apertura que tiene China con respecto a otros países o otras economías se debe precisamente a esa energía que Hong Kong le transmitió, porque, repito, o sea, todo el mundo pensaba que China iba a aniquilar Hong Kong. Y no solo lo aniquiló, sino que fue esa pequeña ciudad con una pequeña área, con una densidad de población muy alta, la que aniquiló, la que ha ido aniquilando el comunismo en China. Realmente, en mi opinión, una estrategia geopolítica como la que sucedió en Hong Kong, realizarla en Latinoamérica sería, sin duda alguna, una posibilidad de futuro para todas estas personas que están ahora mismo sumidas en la pobreza o secuestradas por el socialismo. ¿Cuáles serían las tácticas o las mejores tácticas para crear una Free City? Si analizamos, bueno, quizás lo primero que tendré que decir, que yo lo que voy a hablar exactamente es de planeamiento del mercado. O sea, la Free City, nada más que preocupándome del planning, del urban planning. Como digo, hay muchas otras libertades, como puede ser libertad religiosa, o libertad de expresión, o libertad sexual, o libertad cultural, o libertad de moneda, o libertad de tener armas, poseer armas, o de libertad de tener drogas. O sea, hay muchas libertades. Pero la libertad de la que voy a hablar aquí yo, o el índice de libertad que voy a hablar yo, es la libertad de planeamiento urbano. Puesto que yo concibo que no es posible que exista una Free Market City si no existe libertad de planeamiento urbano. El planeamiento urbano no es dinámico, en vez de estático, no es centralizado, en vez de centralizado. Entonces, si analizamos las ciudades hoy en día, aquí hay varias imágenes, por ejemplo, he puesto una imagen del Berlín comunista, luego he puesto una imagen del Vaticano, una imagen de Madrid, perdón, de Madrid está aquí, y una imagen de, creo que es París, creo que es, o Londres, no estoy seguro, en este momento no me acuerdo ahora mismo exactamente. Pero bueno, son ciudades que están planificadas de forma centralizada, por un urbanismo centralizado. Hay una ausencia absoluta de leyes de carácter desarrollado o contractual. ¿Qué son leyes de carácter desarrollado contractual? Son leyes que van emergiendo y se van desarrollando en el mercado.
O sea, ustedes no sé si han oído hablar alguna vez del derecho consuetudinario, por costumbre, cómo se va elaborando la legislación, cómo se va elaborando las leyes, las normas, en relación a ese desarrollo de las normas según van evolucionando del mercado. No son normas impuestas por un parlamento, sino que van evolucionando. Pues bien, estas normas para el planeamiento no existen, en ninguna de ellas. Luego, el derecho de desarrollo del suelo está nacionalizado. ¿Qué significa el derecho de desarrollo del suelo? Nosotros tenemos en el suelo, de cualquier ciudad del mundo, podemos ser propietarios del suelo. Tenemos un derecho, un papel, que dice somos propietarios del suelo. Sin embargo, no podemos hacer sobre el suelo lo que queramos. Porque el derecho a desarrollar el suelo desde el punto de vista urbano nos tiene que dar el Estado, a través de los planes urbanísticos. Y si no nos lo da, pues no podemos hacerlo. Pero es que además, la asignación de usos del suelo está monopolizada por el Estado. ¿Qué significa esto? Que los usos que se pueden realizar en el suelo van a ser asignados por un plan. De la manera que el derecho de desarrollo del suelo está nacionalizado y la asignación de uso está monopolizada. Entonces, no solamente no podemos desarrollar el suelo, sino que además cuando podemos desarrollarlo, el plan nos dice qué es lo que podemos hacer en este suelo. Entonces, claramente, no podríamos hablar de derecho de propiedad en el sentido clásico. O sea, el derecho de propiedad en el sentido clásico es aquel derecho a poder delimitar nuestra propiedad, a poder excluir a otros de nuestra propiedad y además de poder hacer en nuestra propiedad lo que a nosotros convenga o creamos mejor. Claramente, si el derecho de desarrollo está nacionalizado y además los usos que podemos poner en el suelo son aquellos que se pueden poner en el suelo a través de un plan, no son realmente derechos de propiedad privada entendidos de esta definición clásica. Si no hay derechos de propiedad privada, no podría haber precios de libre mercado. Los precios de libre mercado son fundamentales, porque son nuestros indicadores para poder saber en cada momento qué hacer. Sin precios de libre mercado no tenemos una guía para saber en cada momento qué uso es el más necesitado, o el más urgente, o el más necesario para realizar en una ciudad. Es decir, los precios de libre mercado nos transmiten una información que nosotros convertimos en conocimiento para poder hacer el cálculo económico. Si no podemos hacer el cálculo económico, lo más seguro es que las acciones que hagamos sean erróneas. Vamos a estar informados erróneamente. Y, por supuesto, las ciudades en el mundo han sido en los lugares donde más riqueza se ha creado a lo largo de la historia. O sea, sin duda alguna, la ciudad es el lugar donde el 80% de la riqueza del mundo se ha creado en los últimos años. Decir que las ciudades no crean riqueza sería mentir. Pero es cierto que se crea menos riqueza de la que se podría crear si tuviésemos una free city o una free market city incluido en términos de planeamiento, en términos de libre mercado en planeamiento. Por lo tanto, estamos dejando de crear riqueza en la propia ciudad y estamos impidiendo que la ciudad pueda cambiar por este planeamiento central. Aquí, por ejemplo, además, no solo eso, sino que además hay casos en los que algunas ciudades no solamente no han dejado de crear riqueza o han podido crear menos riqueza de la que podían haber creado, sino que además han destruido riqueza. Un ejemplo claro es España. España, que está sumida en una importante crisis actualmente, por culpa de la expansión del crédito sin base al ahorro y el planeamiento central que planificó ciudades enteras nuevas de crecimiento, el urbanismo planificado de forma centralizada se convirtió en un negocio para los ayuntamientos. Todos querían intentar aumentar al máximo posible el suelo y aumentar al máximo posible las ciudades, por eso que además iban a coger impuestos. Los bancos dieron mucho más crédito del ahorro que existía y los empresarios se lanzaron a invertir pensando que había ahorro en la sociedad. Empezaron a crecer estas ciudades y, por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos de ciudades fantasmas, ciudades que se han construido y no vive nadie en ellas, o vive muy poca gente. ¿Qué significa eso? Si vive muy poca gente y se ha construido, pues se ha destruido riqueza, porque se han destinado los recursos económicos a una parte de la ciudad, a un crecimiento de ciudad que no se usa, están inutilizados. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo Vallecas, en Madrid. Estos son edificios vacíos por completo, los semáforos rotos, esos son los supuestos parques que se han quedado a medias, aquí. Valdeluz, en Guadalajara, fíjense, se ha hecho entera la urbanización entera, aquí están toda la urbanización realizada, fíjense, todo se ha edificado esto, y lo que se ha edificado está vacío. No hay coches en las calles, no hay gente en la calle, y las casas están cerradas y vacías. O Seseña, en Toledo.
por la noche. Fíjense, solamente hay vivienda, todo está iluminado. Hay iluminación en la calle, pero no hay nadie viviendo. Y la iluminación ha quedado a medias. Las calles han quedado a medias, edificios realizados vacíos enteros. Claramente es un claro ejemplo de, no de creación de poca riqueza, sino de eliminación o de crecimiento de la riqueza, porque se han destinado los recursos a unos crecimientos urbanos que no eran necesarios y que fueron planificados por el Plano Central. Entonces, claramente no puede haber free market cities si no existe un free market system en city planning. O sea, para que sea una free city, también tiene que ser una free city entendido en términos de planeamiento urbano. Entonces, lo que voy a explicaros más o menos se divide en 5 puntos. Lo primero sería cómo es el modelo que se desarrolla. Lo segundo es cómo se divide la propiedad privada en cada modelo. Lo tercero es cuáles son, o quién controla, y quién controla, en sentido, quién tiene la propiedad y quién gestiona las city utilities, es decir, las infraestructuras urbanas, ya sean saneamiento, electricidad, abastecimiento de agua, etc. Las opciones de inversión que tendríamos, y por último las ventajas y desventajas de cada modelo. Voy a hacer un stop aquí porque hay una parte que no está en la presentación, que es las posibilidades que voy a enseñaros aquí son todas para crear ciudades libres en lugares donde no existe nada. Como decía yo antes, cercano a un puerto o en una isla. ¿Por qué cercano a un puerto o una isla? Pues porque las ciudades a nivel histórico siempre se han desarrollado cerca del agua, cerca de un río o cerca del mar. ¿Por qué? Porque era el principal punto de comercio. Entonces, tener contacto con el mar, con el río, con un puerto, poder realizar nuestro propio puerto, es fundamental para el desarrollo de esa ciudad. Desarrollar una ciudad libre en el centro de un continente, pues sería posible, pero para ser una primera ciudad en la cual te dé independencia, lo más lógico es realizarla geopolíticamente en la costa o en una isla. Una isla sería aún mejor, porque te daría, como Hong Kong, te da la independencia absoluta. Tienes un territorio acotado en el cual está dentro, aislado por completo del continente, y te puede hacer independencia que en otros territorios igual tendrías más complicada. Entonces, por eso siempre digo eso cerca del mar o en una isla. Además, atendiendo eso a la evolución de las ciudades, vemos que todas las ciudades se han desarrollado siempre. Venecia se desarrolló en una laguna en la cual la principal actividad era por el puerto que estaba en San Marcos. Si vamos a ciudad de Cádiz, por ejemplo, era un puerto también en España. Rotterdam es una ciudad portuaria también muy importante. Todas las ciudades se originan siempre cerca de un puerto. Entonces, el puerto es una principal actividad, una importante actividad económica de una ciudad. Y en una free city tiene que haber un puerto. Porque te da eso, te da independencia, sobre todo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o desventajas que podrían haber con respecto a realizarla en un lugar donde ya existe una ciudad o donde ha habido un lugar donde existía una ciudad? Vamos a ver. Claramente, las ventajas de crear una ciudad libre en una ciudad existente, es decir, de repente hacer una especie como de zona franca de libertad de leyes y de económicas y jurídicas en una ciudad existente, tiene una ventaja, que es que ahí vive gente ya. Esa es una ventaja. Pero sin embargo tiene muchas desventajas. Una de ellas sería cómo conseguir que esos habitantes que viven ahí todos quieran ser eso, porque ellos tienen ya unos derechos que son ciudadanos allí. O sea, a lo mejor éticamente no es correcto si ellos no quieren. Eso va a empezar. Ahí podría haber un problema. Entonces claramente tiene que ser todos que todos quisieran y poder hacerlo. Eso no va a ser fácil. Por otro lado, si quisimos comprar la ciudad entera, eso serían unos costes muy elevados, monetarios. Y por otro lado, ya hay reglas establecidas en las ciudades. Entonces, cambiar las reglas, aunque sean reglas centralizadas de carácter de mandatos coercitivos, no de carácter de ley desarrollada, como decía hace un momentito, de costumbre, cambiar esas reglas de juego que existían anteriormente no va a ser fácil. O sea, desventajas. Ventajas que hay gente. Desventajas que cambiar todo eso no es fácil. Opción número 2. Un lugar donde existía una ciudad anteriormente. Ventajas, lo mismo, que ahí había gente ya viviendo anteriormente. Por lo tanto, lo lógico es que sea el lugar donde quiera otra vez gente volver a vivir. Cualquiera de estas ciudades devastadas, por ejemplo, ahora en Japón o aquí, en algunas ciudades que han quedado devastadas por diferentes huracanes, no sé cómo se llama el que pasó por aquí hace un año, el Ágata, por ejemplo, ¿no? Que arrasó con poblaciones, ¿no?
Pues a lo mejor lugares donde el Ágata pasó, pues puede ser una oportunidad, porque ahí vivía gente. Entonces no va a ser complicado que vuelva a traer gente a vivir en ella. Ventaja. Desventaja. Hombre, como todo ha quedado devastado, claramente, sin duda alguna, sería más fácil que el modelo anterior, no sea existente, establecer nuevas reglas. ¿Y de ventaja cuál es? Pues que tendríamos un elevado coste de transacción, en el sentido de hay que comprar todas esas propiedades a todas esas personas que tienen, aunque no tengan casas, tienen el suelo, y comprar a todos para poder establecer inicialmente esa ciudad libre. Entonces, porque no vas a poder establecer una ciudad libre si no tienes la propiedad del suelo. No podrías, como negocio, no podrías hacerlo. Entonces, claramente ahí tienes un elevado coste de transacción. Esas serían las ventajas y desventajas de esos dos modelos. Si nos vamos al modelo de crear una ciudad libre de mercado en un lugar donde no hay nada, claramente desventaja, pues que todavía no hay nadie viviendo allí. Nunca ha habido un crecimiento urbano en ese lugar, pero claramente eso lo vamos a contrarrestar con que va a haber un incentivo económico de que mucha gente va a ir a vivir ahí como lugar de oportunidades y como búsqueda de una vida mejor. Igual que cruza un montón de gente jugándose la vida para ir de Cuba a Miami, pues habrá gente que quiere crear estas ciudades porque van a ser ciudades de creación de riqueza. Por lo tanto, si se crea riqueza, va a haber un mayor bienestar social. Es directo, además, o sea, no hay dudas en ese aspecto. No se puede conseguir un bienestar social sin creación de riqueza. Entonces, esa sería la desventaja, que habría que intentar que gente fuese a vivir allí. Pero sabemos que eso lo vamos a contrarrestar con que va a haber incentivos para que vaya a vivir la gente allí. Y después, ventajas, claramente sería que podemos comprar suelo a un precio barato, porque realmente ese valor del suelo no tiene ninguno, no habría ningún tipo de valor. Y ustedes pueden preguntarme, antes de empezar aquí, ¿y qué estrategia geopolítica podríamos conseguir para que el Estado nos deje una libertad de legislaciones económicas o jurídicas? La estrategia es muy simple. Si cogemos un lugar donde el Estado ahora mismo no le produce nada, y sobre todo son estados donde son pobres, el propio Estado es pobre, el Estado tiene poco dinero, le dice, mira, tienes este porción del terreno o esta isla, la cual te da cero euros. Nosotros te vamos a garantizar, digo nosotros, me refiero a desarrolladores, puede ser 40, puede ser 50, puede ser 100 o puede ser 2. Te garantizamos X millones de dólares al año que te vamos a pagar y vamos a aumentarlo según pasa el tiempo. Pues el propio gobierno puede ver un incentivo para que eso suceda. Honduras es un país en el cual ya ha aprobado una legislación que va a dar posibilidades de que esto suceda. De ahí que se hizo el Congreso en Roatán, en una isla hondureña. Pero claramente ese es el incentivo. Estos estados fallidos, estos estados que son ahora mismo sin capacidad, que dan una porción de terreno muy grande en la cual no tienen ningún tipo de rendimiento para ellos, y se diga, te garantizamos este dinero anual, y digan, oye, esto es un chollo, y de repente pues te dan la libertad económica y jurídica. Esa sería una estrategia política, una de ellas, podría haber otras, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a aplicar los 4 modelos que traigo yo aquí como posibles, sí tengo otros muchos, ¿vale? Como posibles 4 modelos, las ventajas y desventajas, y cómo se regirían, cómo se organizarían, creando una ciudad de cero en un lugar donde no hay nada. El primero sería el company city, o sea, una ciudad-empresa. Bien, ¿cómo sería una ciudad-empresa? Pues la propiedad, o sea, la ciudad-empresa sería, para que ustedes se hagan una idea, la ciudad en sí misma, todos los bienes económicos raíces de la ciudad, suelo y edificios, y las infraestructuras, son propiedad de la empresa. ¿Y quiénes son los propietarios de la empresa? Pues los que tengan acciones. Pueden ser ciudadanos de la ciudad o no. Ustedes tienen acciones de la empresa. Entonces, por ejemplo, hay una zona verde aquí y son 40 acciones que son de quien sean. O, por ejemplo, yo voy a desarrollar la mejor parte de la ciudad aquí, quiero salir a un hotel. Entonces, ¿cómo invierto? Pues me voy a la empresa y digo, miren, yo quiero hacer este hotel aquí. Y la empresa dice, vale, muy bien, valoramos esa inversión y le hacemos una inversión de capital en la empresa y le damos esa cantidad en participaciones de la empresa, en acciones.
¿Qué es una carretera? A lo mejor son 1000 acciones, en relación a cuánto está el valor de mercado de las acciones. De manera que las ciudades, este tipo de ciudades, cotizarían en bolsa. Y ustedes podrían, desde cualquier lugar del mundo, invertir en esas ciudades y comprar acciones. Y en cada momento podríamos saber cuál sería el valor económico de la ciudad. Podríamos ir invirtiendo en la ciudad. Entonces, la propiedad no se dividiría en viviendas, hoteles, etcétera, sino en acciones. Entonces, ¿cómo harían las personas que viven en esa ciudad? Todos serían arrendadores. Todos serían arrendadores. Aunque sean propietarios de acciones. Ustedes podrían alquilar una vivienda y a lo mejor tienen 4000 acciones que dan unos dividendos anuales de muy superiores a lo que ustedes están alquilando. Pero darían un beneficio empresariales. El que construye un hotel y le dan a cambio por una presión de capital, le dan acciones, claramente va a tener que alquilar el hotel si quiere explotarlo después. O vender a otro a explotarlo después. Alquilado, el negocio. Por otro lado, las utilidades, es decir, las infraestructuras, son todas propiedad de la empresa. La empresa después podrá alquilarlas o subarrendarlas o darle la gestión de las infraestructuras a otras empresas diferentes. O sea, la gran empresa, que es propietaria, no se va a dedicar a gestionar nada. Solamente es propietaria de lo que serían los realty goods, o sea, de los bienes económicos raíces, pero no gestiona nada. Son otras muchas empresas que hay dentro de la empresa matriz la que gestiona todo. O sea, la gran empresa no se va a dedicar ahora a hacer planes urbanísticos, ni se va a dedicar a nada. Ni se va a dedicar a explotar las infraestructuras, ni a explotar la electricidad. No. Habrán otras empresas que se dedicarán a suministrar eléctricamente y competirán entre ellas, etcétera. Pero la propiedad es de la empresa matriz y ella la alquila a estas empresas. Por otro lado, las posibilidades de inversión, como he dicho un momentito, son comprando acciones en el mercado, en la bolsa, o directamente hablando con la empresa matriz para invertir, construyendo un nuevo desarrollo y recibir acciones a cambio, por el valor del desarrollo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de posibilidad? Claramente hay una facilidad absoluta para la reorganización o rediseño o replanificación de la ciudad. ¿Por qué? Porque no estamos en el cual hay que poner de acuerdo a muchos propietarios, sino que todos son arrendadores, y si de repente la empresa matriz ve que hay una posibilidad que sea una zona de ciudad más rentable para otros usos diferentes a los que hay en ese momento, se podría reclasificar o se podría regenerar, o habrían otros inversores que podrían venir a decir, compramos esto o invertimos aquí para cambiar estos usos. Y como solamente la propiedad es a través de acciones, sería más fácil. Por supuesto, si esto se hiciese, las personas que están arrendando esos inmuebles tendrán contratos firmados con cláusulas. Y son contratos firmados por 50 años, a 100 años. Y si se rompen esos contratos, esas cláusulas pondrán las indemnizaciones que hay. Realmente te pagarían si te rompen el contrato. Si van a tirar tu hotel o estabas alquilado, estás con tu negocio, tendría que indemnizarte. Pues eso también habría que ver si en cada momento es verdaderamente necesario económicamente reasignar usos en la ciudad. Por otro lado, sería fácil saber si se está creando riqueza o no en la ciudad, porque el propio valor de la ciudad, es decir, de los bienes raíces de la ciudad, puede ser calculado, porque está en acciones, está en bolsa. O que una empresa cualquiera, podemos saber cuál es el valor de mercado de esa empresa, pues podríamos saber el valor de mercado de la ciudad. Por otro lado, no existiría tragedia de los comunes. No sé si todos ustedes están familiarizados con el concepto de tragedia de los comunes, pero la tragedia de los comunes surge allí donde no hay derechos de propiedad asignados. ¿Qué pasa? Se sobreexplota el recurso. Es decir, imaginemos una carretera de donde nadie, todo el mundo al tráfico. Hay tráfico. No hay precios de mercado que regulen el tráfico. Imaginemos una zona de pastos donde no hay nadie. O sea, no hay nadie. Todo el mundo va a pastar allí. Se acaba el pasto y no se regenera el pasto y se acabó el pasto, se acabó el recurso. Hay una sobreexplotación del recurso. Normalmente, los recursos económicos que no son de nadie o que no tienen derechos de propiedad asignados, se suelen sobreexplotar. O sea, las talas de árboles son en el Amazonas, no son en los bosques no son en los bosques privados de Chile o de Alemania, son en el Amazonas, donde no es de nadie. La basura se tira, ¿dónde? En la calle, no se tira en el salón de casa. Ahí donde no hay derecho de propiedad asignado, el recurso se sobreexplota y al final se malogra o desaparece. Entonces, esto se evitaría
esas ciudades, ¿por qué? Porque todo sería privado. Por lo tanto, todos los recursos económicos, sean calles, sean parques, etcétera, van a estar bajo un plan empresarial. Habría empresas de mercado que regularían el uso de estos recursos. Por otro lado, no habría tragedia de anticommons. Anticommons, ¿qué son los anticommons? Pues lo contrario de los commons. Los anticommons son allí donde hay un exceso de división de la propiedad privada o un exceso de regulación de la misma, se produce un desuso. La ciudad, en sentido tradicional, es un claro ejemplo de anticommons. ¿Por qué? Imaginemos un área de ciudad donde hay 40 edificios y ese edificio se divide en 40 viviendas y esas viviendas se dividen en 4 propietarios cada una. Poner de acuerdo a toda esa gente para cambiar la ciudad es casi imposible. Es casi imposible. O sea, a lo mejor esa área de la ciudad, que donde hay viviendas, sería más productivo que hubiera a lo mejor hoteles, pues no se va a poder cambiar. Y a lo mejor si viviendas quedan en ruinas y quedan vacías. Ejemplo a escalas pequeñitas. El típico ejemplo. Cuando de repente hay una herencia y un piso lo hereda 3 hermanos. Un hermano lo quiere para establecer un negocio de venta de drogas. ¿De acuerdo? ¿Por qué no? De venta de drogas. Otro hermano quiere vender la vivienda. Y otro quiere vivir en ella. No hay acuerdo, se pelean entre ellos y la vivienda queda vacía. Tal que el recurso está desaprovechando. Hay un desuso del recurso. En este tipo de ciudades no habría ese problema tampoco. Porque como no está tan dividida, no está muy dividida la propiedad y no hay un exceso de control sobre, con eso de control de regulación sobre los recursos, que si surge en las ciudades actuales con esta sobreregulación, con los planes generales, con los POT, etcétera, claramente eso no surgiría en estas ciudades. Por eso evitaríamos los anticommons. Desventaja, claramente hay desventaja fundamental, y es que desincentivaría mucho la inversión de los pequeños empresarios o incluso de empresarios mayores, puesto que no tendrían el control absoluto sobre la propiedad del bien raíz. Es decir, oye, yo voy a montar un hotel aquí, voy a comprar acciones, pero me están diciendo que a lo mejor el hotel me lo pueden quitar porque de repente la empresa decide que hay una inversión mejor ahí, me van a romper el contrato, y, me van a indemnizar todo lo que tú quieras, pero me parece a mí que todo eso no me da seguridad. Porque realmente puede haber una desinversión, o sea, puede haber un desincentivo de cara a invertir ahí. Número 2, que puede haber problemas de coordinación vertical, es decir, entre diferentes empresas de diferentes cuestiones, ya sean hoteles, ya sean utilities, ya sean cualquier tipo de cosa, puede haber una fricción vertical entre diferentes empresas y por lo tanto habría altos costes de transacción a la hora de establecer esos órdenes o esas organizaciones. Porque, repito, no es la empresa matriz la que organiza las cosas de la ciudad. La empresa matriz es la propietaria de los inmuebles, nada más. Ese sería un ejemplo. Segundo, posibilidad para construir una nueva ciudad. Lo que yo llamo una ciudad como una gated community. Bien. Aquí veríamos, por ejemplo, que este modelo sería toda la ciudad entera, sería una gated community. Es decir, tendría normas preestablecidas. Normas preestablecidas. He puesto en diferentes colores, diferentes lugares con diferentes normas. Por ejemplo, este de aquí verde dice que aquí hay oficinas, que hay casas, hay comercial y hay tanta área verde, por ejemplo. Entonces, estos lotes, que pongamos que por ejemplo sean de 1 kilómetro cuadrado, en los cuales después habrán calles, habrán diferentes usos, diferentes cuestiones, ya tienen sus normas preestablecidas. ¿Y qué se hace? Se hace una subasta. Una subasta en la cual se abre al público, a diferentes inversores, pero ustedes son los propietarios de todo el terreno, establecen las guías principales de la ciudad, donde estarían las calles principales, y unos lotes con normas, y te hacen una subasta. Lote número 1, que se puede hacer esto, esto y esto, ¿quién lo quiere? Empiezan a pujar, y el que apuja se lo lleva. Lote número 2, ¿quién lo quiere? Empiezan a pujar, y el que apuja se lo lleva. ¿Cómo se dividía la propiedad? Pues habrían dos posibilidades. Una, que estos lotes se organicen en empresas o en gated communities, o
directamente, que vaya directamente a los bienes raíces, al propietario en sí que compra después la vivienda. Estos lotes se los pueden quedar los desarrolladores que compran a la empresa matriz, o sea, bueno, a los propietarios iniciales del suelo, para arrendarlos y explotarlos, o de los venden directamente a cada individuo de compra de vivienda. O sea, que podrían dar las dos cosas. El sentido tradicional, o sea, subdividen los bienes raíces se subdividen en diferentes propietarios, o la empresa matriz alquila lo que se puede hacer ahí, y hizo ahí concretamente. ¿Quién manejaría las infraestructuras urbanas? Pues hay dos opciones. Que la empresa matriz mantenga la propiedad de estas principales infraestructuras, mantenga la propiedad y las maneje ella. Una vez que ha vendido todos los lotes, ella se queda con esto, las tiene como propiedad y las maneja ella. Segunda opción es que las venda también, las venda a otras empresas en la subasta y las manejan esas empresas. O tercera opción, las tiene, las pertenecen a ella, pero las alquila para que las manejen otras empresas. Son tres opciones diferentes. ¿Cómo serían la inversión? Comprando lotes. O sea, comprando lotes en esta oferta inicial o esta subasta inicial de lotes predeterminados con reglas predeterminadas. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues claramente habría un mayor incentivo de inversión de cara a que haya unas reglas establecidas y tú vas a tener la propiedad de esos inmuebles, no acciones. Va a haber una mayor competencia entre diferentes áreas o diferentes lotes para ser lotes más productivos entre sí. Y por supuesto se va a abolir por completo la tarea de los comunes, puesto que todo va a ser privado, todo va a tener propiedad privada. Desventajas: los costes de transacción serían muy elevados a la hora de cambiar la ciudad, puesto que habrían ya normas preestablecidas que harían que cambiar la ciudad, poner de acuerdo a todo el mundo, etcétera, va a ser complicado. Además, tú has comprado con unas normas preestablecidas de la subasta inicial, has formado un contrato con esas normas, tú no puedes cambiarlas después. Es decir, si aquí tenías, en esta inicial, tenías que podías construir 200 viviendas, claramente ahora vas a poder construir 4.000. O si aquí decías que era el estercolero, o el basurero de la ciudad, no vas a poder construirlo aquí en medio. Porque cambiar las normas no es fácil, por lo tanto cambiar la forma urbana no va a ser tan fácil, por el elevado coste de transacción. Luego, además, habría menor competencia entre las infraestructuras urbanas, es decir, habría menor posibilidad de que haya muchas diferentes empresas las que lleven las diferentes infraestructuras de energía, de electricidad, de abastecimiento de agua o carreteras. Haría menos competencia. Y luego, podría verse, si se lleva la subdivisión de la propiedad, no la mantienen las empresas iniciales que compraron el desarrollo, sino que van soltando a subdivisión de ciudad tradicional, podría darse otra vez el anticomún. Podría darse un anticomún. No tiene por qué darse, pero podría darse. Tercera propuesta: una ciudad con muchas gated communities o con ninguna. Con ninguna sería la actual, o con muchas también puede ser también parte de la actual. En el sentido, cuando digo la actual, no tiene nada que ver con esto, porque el planeamiento es distinto, sino que se puedan dar esas gated communities. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Pues bien, habría una subasta de lotes, pero sin normas preestablecidas. No habría normas en cada estos lotes. Tú vendes el lote y después los propietarios decidirán qué van a hacer en ese lote. Son lotes muy grandes, después aquí habrán calles, habrán todo, ¿vale? Son lotes muy grandes, muy grandes. Es decir, la propiedad se dividiría en sentido tradicional, las personas que compran viviendas directamente, o compran hoteles, o compran oficinas, o la podrían mantener los empresarios que compran los lotes y alquilar como negocio la zona entera, es decir, como una gated community. Podría pasar también, o sea, en un cuadrante de estos, podría pasar que este señor de aquí haga de toda esta zona de aquí una gated community, es decir, unas normas que él diseña y cuando otro compra ahí sabe que tiene que respetar esas normas. O no, o directamente él no hace ninguna norma y lotea esto en más lotes diferentes. O sea, este lote inicial, luego llega este señor y vuelve a lotear y ven otros señores a hacer otra subasta y compran otros lotes. Y se va subdividiendo según vaya saliendo. O sea, hay una importante cantidad de posibilidad de cambio o de creación de ciudades diferentes. El control de las utilidades, pues igual que antes.
puede mantenerlo la empresa matriz, puede venderla, puede alquilar lo que sería la explotación, habría muchas posibilidades. Y por último, la inversión sería comprando los lotes, como la anterior. Ventajas: habría una importante cantidad, una importante posibilidad de creaciones de nuevas ciudades o nuevas formas urbanas que todavía no existen, y habría una importante creatividad ahí a ver cómo se desarrollan esos lotes. Esa es la ventaja claramente con respecto a la anterior. La anterior tenía unas normas preestablecidas. Esta puede ser muy orgánico todo y puede dar posibilidades de muchos nuevos tipos de ciudad. Habría una mayor competencia entre los lotes, a ver quién consigue ser más productivo, etcétera. Y la tasa de los comunes también se aboliría, no habría. Y claramente habría mayor flexibilidad a la hora de crear nuevas ciudades. Desventaja: la principal, los costes altos de transacción. Es decir, claramente, una vez hecho lo nuevo, volver a cambiarlo va a ser complicado. Todo dependerá de cómo esos lotes se han ido desarrollando, que no lo sabemos. Desventaja: como en la anterior, hay menos competencia entre las infraestructuras. O sea, porque van a estar manejadas por la empresa principal o van a estar subarrendadas, va a haber menos posibilidades de que otras empresas nuevas puedan entrar a suministrar energía o lo que fuese. En la tasa de los comunes podría pasar si vamos a una subdivisión muy grande de la propia privada. O sea, se lotea y se vuelve a lotear y se vuelve a lotear hasta que quedan infinitamente pequeñas partes de la ciudad. Y por último, una cosa muy importante, y es una desventaja muy grande con respecto a este sistema, es que hay una incertidumbre muy grande para saber qué va a pasar al lado. Es decir, cuando estábamos aquí y comprábamos aquí, sabíamos qué va a pasar aquí al lado. Sin embargo, aquí, si compramos aquí, no sabemos qué va a pasar aquí. Y como debemos de saber, los precios de la ciudad, los precios del suelo, los precios de los inmuebles, varían mucho en relación a lo que hay alrededor. Si de repente ponemos un mall en una zona concreta donde no haya nada, pues todo eso sobre alrededor se ha revalorado para crear viviendas a lo mejor. De tal forma que los precios del suelo o los precios de la ciudad, de los diferentes inmuebles de la ciudad, varían mucho en relación a lo que existe alrededor. El éxito de un área cercana a tu lote puede influir sobre el éxito de tu lote. Entonces, si de repente tú compras este lote para hacer zona turística y al lado te plantan una central nuclear, pues tienes un problema. O sea, hay una incertidumbre muy grande a la hora de qué va a pasar. Y se puede subdividir o se puede repetir también si esto se da como una gate community o no. Sabes que cuando compras aquí, pues se decía que esta ciudad puede ser ninguna gate community o diferentes gate communities en cada lote. Si un lote se decide organizar como gate community, claramente el que compre aquí saque las normas ya y no va a tener incertidumbre. Pero si se decide también volver a lotear, el que compre aquí a lo mejor construye un edificio de altura, no tiene vistas, pero no sabe si al lado va a haber otro que va a construir en altura y le va a quitar las vistas. O sea, existe esa incertidumbre. Y la última posibilidad, la cuarta posibilidad que planteo, que pueden haber dos muchas, digo, pero son los cuatro que a mí se me ocurren, es a call for bidders, es decir, una aceptación de ofertas. Antes había lotes preestablecidos, con o sin normas. Aquí no es eso. Aquí la empresa matriz tiene un área de suelo y en la cual llega una empresa y dice, mira, yo te ofrezco por esto de aquí, tanto dinero, y quiero hacer esto. Y tú lo aceptas, lo vendes o no, o esperas. Yo quiero este trozo de aquí. Yo quiero este trozo de aquí. Y yo este de aquí. He puesto 4, pero poner 44. O sea, pues que quieran. Y tú como empresa matriz vas vendiendo hasta que termines de vender y desaparece. La propiedad se podía dividir tanto en sentido tradicional, loteándose, o según se organicen los que han comprado ese suelo. Puede ser empresa, puede ser el community, puede ser lo que quiera. O sea, ahí pueden, cualquier posibilidad. El control de las utilidades, pues hay dos opciones. Claramente, el que hace la oferta, aquí, está planteando hacer también sus utilidades dentro. O sea, aquí no hay unas tramas preestablecidas en las cuales el promotor inicial o los promotores iniciales tenían la propiedad de esas tramas, que pueden vender, alquilar o arrendar como antes, sino que aquí el que compra va a hacer también las utilities, va a hacer también las infraestructuras dentro de aquí. Entonces dependerá de él si las vende, las alquila o lo quiere hacer.
Por lo tanto, que hay las dos posibilidades, que son los que han hecho la oferta, las manejen, o las subarrenden o las vendan. La inversión, pues sería eso, el que haga mejor oferta se lleva el lote. Y aquí la empresa inicial promotora desaparece al final. Desaparece por completo. En las anteriores puede también desaparecer, si vende las infraestructuras básicas. Aquí claramente desaparece. ¿Cuáles son las ventajas? Claramente una ventaja es la flexibilidad. La anterior teníamos una trama en la cual estaba establecida, que son normas al final, pues son normas. Aquí no, aquí hay flexibilidad absoluta a posibilidades nuevas o posibilidades diferentes de ordenación. Además hay un gran incentivo para competencia entre utilities, es decir, como tú compras un suelo entero sin utilities preestablecidas, pues tú puedes definir nuevas utilities, puedes definir nuevas infraestructuras, nuevas ordenaciones o nuevos sistemas y vas a competir con el de al lado. Va a haber bastante competencia entre diferentes partes de la ciudad a la hora de las infraestructuras, cómo se desarrollan o cómo se establecen. Y claramente la de los comunes también va a ser abolida porque todo es privado. Desventajas. Claramente el elevado coste de transacción para cambiar la ciudad. Una vez que se desarrolla, pues va a volver a haber un elevado coste de transacción para cambiarla. Además hay un importante riesgo de anticommons. Si eso se va subdividiendo en diferentes partes, muy orgánicas, etcétera, y si queda muy subdividido, pues igual a lo mejor después de volver a poner de acuerdo a la gente para poder reordenar, va a ser complicado. Y por último, la coordinación entre diferentes partes de la ciudad de las infraestructuras. Porque igual, el que plantea aquí unas infraestructuras X, luego que plantea otro en otro sitio, coordinar entre ellas va a ser complicado. O sea, no va a ser fácil. Eso es una desventaja también con este modelo. Como veis, si me preguntáis a mí cuál es el mejor, no lo sé. O sea, claramente yo creo que el mercado será el que decida cuál es el mejor modelo. Podrán haber diferentes ciudades, diferentes modelos. Es más, estoy convencido que aparte de 4 modelos estos que digo yo, hay otros muchos modelos. Pero realmente el mercado al final van a invertir o se van a lanzar a hacer free cities, free market cities, y ya el mercado dirá cuál modelo es el más eficiente o cuál funciona mejor. Que serán las ciudades que vayan triunfando. Las que vayan triunfando decaerán y caerán en decadencia. Entonces, a mí me gusta mucho el primer modelo, el de la ciudad-compañía, pero claramente sé que tiene desventajas. O sea, todos tienen ventajas y todos tienen desventajas. La cuestión es esa, que al final el mercado va a decidir. Y eso es un poco lo que yo digo. Que claramente un sistema de planeamiento del mercado, ¿cuál es el mejor? Pues el que el mercado decide. ¿Y qué es el mercado? Pues la gente. Gente donde querrá vivir en unas ciudades y no querrá vivir en otras.